En esta cuarentena, ahora que solo podemos estar en casa, esto incluye comer, mi familia y yo notamos que si siempre comíamos en el mismo lugar, encerrado se volvería aburrido. Así que decidimos comer al menos en un lugar que nos diera el viento. Meses después estaba sacando vasos, pero para ahorrarme vueltas, fui prácticamente a mi máxima capacidad, aunque reconozco que aquel día sí me pasé poco. Total, la puerta estaba cerrada y vi una tipo sombra detrás de la puerta y pensé que era mi hermano jugándome una broma. Y como pude me asomé por la ventana para hacerle una reversa. Para mi sorpresa no era él, de hecho no había nadie, había sido mi imaginación. Así que volví a la puerta y cuando la iba a abrir se me cae un vaso, inevitablemente rompiéndose. Así que, ¿somos realmente libres para decidir lo que hacemos? Digo, razonamos y tomamos decisiones, pero ¿será que estas están condicionadas? ¿Soy responsable de mis actos? A ver, antes de continuar, sí eres responsable de tus actos. No te lleves el mensaje equivocado. Ahora sí, empecemos. Si queremos hablar de libertad, obviamente debemos hablar de cómo se origina. En el ser humano, hablamos de libertad cuando juntas tu voluntad, que es el querer, con la inteligencia. De esta forma, podemos decir que la libertad no es nada más que actuar por tu voluntad inteligentemente. Y sí, necesitamos de ambas para poder ser libres. Sin embargo, la inteligencia toma un rol un poco más importante, pues generalmente buscar el bien. Irónicamente, la voluntad casi siempre es confundida con la libertad. ¿Por qué digo que no somos totalmente libres? Fácil. Por el maldito capitalismo que nos ha hecho creer que escoger entre 23 sabores de nieve es la libertad, en lugar de darte la libertad a ser el propio. ¿Qué? ¿Quién eres? No, no, eso no iba a decir. Miren, hoy les presentaré una corriente filosófica llamada el determinismo. ¿Qué es el determinismo? El determinismo no es sino esta corriente filosófica que menciona que si conoces todos los hechos del pasado, podrás comprender qué pasará en el futuro. Es decir, tus decisiones las tomas conforme a lo vivido. Pero no solo experiencias. Veamos qué tipos de determinismos existen. Antes de empezar, mencioné corriente filosófica, pues existe el principio de Heisenberg. Este tipo, en 1927, dijo, a ver, si conozco la posición de la partícula, podré conocer dónde se encontrará después. Esto podría ser un gran avance, sobre todo para la física cuántica. Y después de varios experimentos, concluyó que si conocemos de forma muy precisa la posición de la partícula, no podremos conocer de forma tan precisa su voluntad y viceversa, independientemente de lo bueno que sea nuestro aparato de medida o de lo que nos esforcemos en ello. Ya después se dedujo a la onda corpúsculo de Broglie. El determinismo nace con Gottfried Leibniz. Él fue un matemático, filósofo y político alemán que escribe la obra El principio de la razón suficiente. Este principio menciona que todo tiene una explicación. Nada nace de la nada. Tiene una razón para ser sí. No olvidemos que Gottfried era un fan de Descartes. Era un racionalista. Para él, todo tiene una explicación científica. Así que si creyera tan solo un poco en la espiritualidad, no usaría todo. Pero es lo que nos tocó y gracias a él estoy haciendo este video. Gracias, Gottfried. Empecemos por el más fácil, el casual. Simple y sencillamente, este dice que los sucesos están directamente relacionados con lo que ha ocurrido en el pasado. Menciona las leyes del universo, mencionando que estas son las que rigen lo que acontece. El determinismo teológico parte del predeterminismo. Afirma que ya todo está escrito, en este caso por una deidad. Para otros no es un dios, sino un espíritu universal. ¡Ey! Como Hegel. Según este tipo... Esperen, ¿no habíamos hablado de él en el video anterior? Ah, sí, con su dialéctica. Aquí les dejaré el video para que vayan a verlo. ¿En qué estaba? Allá. Según Hegel, existe un espíritu que nos va a llevar a algo mejor. A él le toca ser invadido por Napoleón durante su tour conquista de Europa, y en él ve un espíritu casi inalcanzable. Y no solo eso, sino que no importaba que el tipo anduviera haciendo cosas, no precisamente buenas, porque esas cosas nos llevarían a un lugar mejor. Y es que, ¿qué podía decir siendo el filósofo del Estado alemán? Imagínense negar que hay un espíritu ordenado por Dios. Es llamarle a los reyes inútiles, y eso costaba la vida. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir con Hegel? Tuvo que decir que existía un Dios y este Dios lo escribía todo.
El próximo podría estar estrechamente relacionado con el pasado si afirmamos que existe un plan perfecto de Dios, que según Job no existe. Pobrecito, se murió su familia. Este determinismo es llamado lógico. Dice que si conoces al pasado, podrás predecir su futuro. Y como el pasado ya está escrito, el futuro también. Aunque con eso de la tecnología digital hay cosas verdaderamente aleatorias, por tanto, ¿el futuro realmente ya está escrito? Bueno, después conclusiones. El número que no sé en cuál vamos, es denominado fatalista, o pandeterminista. Dice que todo está destinado a suceder, todo te limita. Pobrecito, el universo gira en torno a ti y quiere que fracase. El siguiente, denominado psicológico, se divide en dos. El hedonismo, que es que actúas en tu beneficio e interés propio, lo que realizas es únicamente para ti. La otra es ser emocionalmente inteligente, no tomar decisiones. ¿Por qué el VIP? No dije nada. Que la... Si queremos hablar del determinismo científico, debemos hablar de Pierre Simon. Observación, investigación, hipótesis, experimentación, comprobación, conclusiones. ¿Les suena de algo? Pedro fue astrónomo, físico y matemático francés, y él es el consecuente del método científico. Y por eso mismo es un determinista científico, pues afirma que por más complejo que sea el mundo, cambia por reglas predeterminadas, es decir, el azar es aparente. ¿Y cómo sabemos qué va a pasar? Pues para eso utilizaré el método científico, aunque al menos en física cuántica no pasa. En el mundo científico exacto tenemos como primer concursante al biológico. Aquí tendrás que agradecer a tus padres, abuelos, puesto que este determinismo afirma que nuestros comportamientos están definidos por nuestra naturaleza genética. Este podrá ser explicado por Charles Darwin, con la selección natural, que si no actúas conforme a la supervivencia de tu entorno geográfico, o en general eventos que han sucedido, tu futuro se limitará a extinguir tu especie. El que sigue es el cultural. Este dice que las acciones están determinadas por las personas que moldean a la cultura, y esas personas también han sido moldeadas por su cultura. Por tanto, es un proceso. El próximo es el geográfico, y este lo presentará Frederick Ratzel. Él mandaba la fregada a los otros determinismos y afirmó que todos los procesos, humanos, culturales, etc., están determinados por el espacio geográfico en el que se localizan. Él dice que para ver a tu sociedad tendrás que agradecer a tu relieve y clima. Y si bien este señor pudo haber estado correcto en sociedades antiguas, como afirmar que los lugares tropicales no se desarrollarían culturas sobresalientes, se sorprendería estar en Singapur hoy en día. El que sigue es un poco más particular, y como tal puede tener, dependiendo del caso, similitudes con los anteriores mencionados. Empecemos por el tecnológico. Usemos de ejemplo a uno relacionado con los aztecas. Si los españoles no llegan a este lado del mundo, probablemente las culturas mesoamericanas no llegan a Europa, y ni hablar a África. Sus condiciones geográficas no les daban para expandirse por el mar. Su geografía los limitaba y a su vez les impedía impulsar su tecnología. Por tanto, esta la limitaba. La económica simple y sencillamente dice que la economía es más importante que la política y el desarrollo humano. Y el último de esta lista es el lingüístico. Este se lo tendremos que agradecer a Benjamin Lee Worth en 1940, cuando afirmó que nuestra lengua materna limitaría nuestra forma de pensar. Sin embargo, no pudo comprobarlo o negarlo, así que dejaron el tema. Pero Guy Dutschke, de la Universidad de Manchester, no se quedó con la duda y llegó a la conclusión que el hecho de que las distintas lenguas influyan en nuestras mentes de diferentes maneras no se debe a lo que estas lenguas nos permiten pensar, sino a lo que habitualmente nos obligan a pensar. Esto quiere decir que, por ejemplo, en ese mismo artículo se mencionaba a una tribu de aborígenes, en Australia. Ellos no usaban derecha, izquierda, abajo, arriba, sino los puntos cardinales. Por ejemplo, en lugar de decir, cuidado, tienes una araña atrás, ellos dirán, Guraima Hawaii, o cuidado, tienes una araña en el sur. Así es, quiere decir que tu idioma no tendrá que ver en si piensas o no, sino en tu forma de expresarlo. Es por eso que no todos los determinismos aplicarán para todos los casos. Si quiero enfocarme en por qué una persona parece que actúa únicamente por su bien, deberé acudir al psicohedonismo. Si quiero saber por qué una persona es social o no, tendré que revisar más un determinismo. Como menciones honoríficas tenemos a Paul Edwards. Fue un filósofo austroamericano, escribió una obra relacionada con el determinismo llamado Duro y suave determinismo. Relaciona la concepción del determinismo con la conciencia.
Nuestro otro personaje es Sam Harris. Él va a lo que va y afirma que el libre albedrío no lo puedes encontrar en ninguna realidad. Según él, eres un muñeco químico que actúa por impulsos determinados de los que no tenemos control consciente. Toda acción que realizamos es por acciones pasadas. Y aunque no existe libre albedrío, la conciencia influye en las acciones que realizamos. Y esto no quiere decir que no exista la moralidad o responsabilidad, solo que hay que tenerlo en cuenta para realizarnos preguntas. Es más, hasta Vladimir lo dijo. La idea del determinismo, que establece la necesidad de los actos del hombre y rechaza la absurda leyenda del libre albedrío, no anula en absoluto la inteligencia ni la conciencia del hombre, como tampoco la valoración de sus acciones. Creo que no pudieron expresarlo mejor estos dos. Que no somos libres de tomar decisiones no quiere decir que no hay una responsabilidad por nuestras acciones. Incluso el doctor A.K. Pradeep llegó a la conclusión de que el 95% de las decisiones que tomamos son inconscientes. Mis acciones responden a lo que he vivido y lo que he vivido no lo puedo cambiar. Por tanto, no puedo cambiar mis acciones. Según yo había grabado esta parte, quién sabe qué le pasó, pero bueno, en el video pasado iba a agradecerles que habíamos pasado los 50 suscriptores, pero justo cuando estaba grabando el video pasado, volvió a los 49. Y cuando lo publiqué, los habíamos vuelto a pasar. Y según las mismas estadísticas de YouTube, nadie se había suscrito. Así que antes de irte, asegúrate que sí lo estés. Aquí dejaré 2 videos que puedes ver. Tampoco olviden darle like. Y otra cosa, la frecuencia de los videos va a ser menor porque regreso a clases. Sí, no sé, esperen el próximo en unas semanas. No prometo nada. Sale. I'm running out of battery.